Bueno, buenas tardes a todos. No sé, creo que no esté apareciendo nadie. Ahí sí, hay dos personas. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, problemas técnicos con YouTube hará que mañana recién sea visto por la gente que me está esperando en YouTube. Lamento. Bien, vamos a empezar el tema de hoy, que es bastante interesante. Eh, es un caso, pero va a ser un solo caso. Por lo tanto, les quiero contar, porque tiene toda una historia. Es un poco mi caso insignia, que cuento muchas veces. Lo he publicado incluso. Así que te lo quiero contar porque, como dice Mirta, el público se renueva. Entonces, hoy te lo quiero contar acá. Es un caso que está en mi tercer libro. Bueno, acá está al revés. Este se llama Camino a la sanación. Sanar la mente para curar el cuerpo. Este es un libro que es la continuación práctica de mi primer libro, Desde el cuerpo al espíritu, que también es mi libro insignia, digamos. Y que el primer libro no tiene nada práctico, es todo conceptualizaciones teóricas. Entonces, no van a encontrar ninguna técnica. Entonces, porque si ponía técnicas además iba a ser un tratado imposible de leer, un embole. Entonces, finalmente lo que hice fue escribir un segundo libro, que es la parte práctica, que es lo que las técnicas que yo uso en el consultorio para explorar el sentido existencial de la enfermedad. Eh, la gente que tiene enfermedades severas tiene cuatro preguntas que no fallan, que siempre están. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto y no otra cosa? ¿Por qué me pasa ahora y no en otro momento de mi vida? ¿Y qué tengo que cambiar para eh, que esto se atenúe, se detenga o se vaya? Bueno, y eso lleva mucho trabajo desde mi enfoque, ¿no? Ustedes saben, siempre lo digo, recién, bueno, en abril de 1989 di mi primera charla sobre medicina holística y siempre digo lo mismo, yo no tengo la verdad, tengo mi verdad, que puede no ser la verdad tuya, cada cual tiene su verdad, o sea que hay 7.800 millones de verdades. Hay algunas verdades que se comparten, pero no se comparten en todo, o sea que ni siquiera sé si va a ser esta verdad, va a ser la misma que eh, dentro de 10 años o 20 años para mí, o sea que es absolutamente relativo. Más allá de eso, eh, yo utilizo una técnica de exploración que es junto con el paciente. Esto se llama la técnica del descubrimiento guiado, para lo cual tengo varias técnicas para tratar de explorar eh, cuál es el sentido existencial de la enfermedad, qué cosas, qué hábitos, qué conductas, qué pensamientos, qué creencias hay metidos dentro de la enfermedad. La enfermedad no es un extraterrestre que se me metió en el cuerpo y que me está arruinando la vida. Esto es de las películas de ciencia ficción, de las cuales soy adicto. Sin embargo, la enfermedad no es esto, la enfermedad es mía, es mi enfermedad y tiene cualidades y tiene cosas que se pueden modular. Y si yo las modulo, esas conductas, esas cualidades mías,
si yo las modulo, se modula la enfermedad también. Esto lo he visto innumerables veces. Por eso les voy a contar un caso que tiene casi 30 años, es del año 93. Eh, este es un caso con final feliz, pero no todos lo fueron, quiero decir. Yo cuento éxitos y fracasos. Jamás invento un caso, siempre cuento casos de verdad y lo que sí hago es cambiar el nombre porque si es una mujer se llamará siempre María, si es un hombre se llamará siempre José y si es necesario cambio algunas características. Puedo cambiar el sexo o la profesión o qué sé yo, como para que no sea identificado, a menos que una persona específicamente quiera que yo eh, especialmente lo comente, pero si no, cambio los nombres y las condiciones, ¿no? Te quiero contar lo primero, y esto acá entra la historia, pero primero hay una historia previa a la historia, y es la historia del doctor Simonton, que se escribe Simonton, en los años 80, o sea que hace casi, van a ser esta década, van a ser 40 años de eso. El doctor Simonton era un médico radioterapeuta, o sea que era el encargado de indicar y de seguir a los pacientes con cáncer para hacer radiación, para hacer radioterapia. Él era un radioterapeuta del Hospital Monte Sinaí de Chicago, en Estados Unidos. Y él tuvo una curiosidad y es que eh, empezó a ver pacientes que rompían la estadística. Los médicos tenemos ciertas estadísticas de pronóstico. Y entonces él empezó a ver pacientes que textualmente deberían morirse y no se morían, seguían viniendo al servicio y les llamó la atención. Y entonces los empezó a citar a su consultorio y le decía, bueno, mire, ahí está, esperen que estoy en vivo, ¿no? Sí. Entonces, sí, estoy en vivo. Entonces le dice, bueno, usted debería estar muerto, decía. Usted debería haberse muerto ya, ¿por qué no se murió? Y empezó a recibir contestaciones raras de la gente, como por ejemplo, bueno, usted me dice que yo tendría que haber muerto, pero yo no me voy a morir hasta que mis hijos no sean más grandes, o justo empecé un proyecto y entonces no lo voy a dejar hasta que no lo termine, etcétera. Empecé a recibir, encima se dio cuenta que los pacientes que en general rompían la estadística, también tenían una cierta característica de la personalidad. Eran pacientes rebeldes, que no se entregaban a los médicos fácilmente y que le decían, bueno, mire, yo voy a empezar la radioterapia, pero si me siento mal, le aviso que la voy a cortar. Y pero el médico soy yo, pero el cuerpo es mío y la voy a cortar cuando yo quiera. Así que se le ocurrió decir, ¿y qué pasa si yo coloco esta forma de pensar, esta estructura mental, en gente común, en gente que no tenga esta estructura mental? Y entonces se le ocurrió la idea de hacer una especie de curso de control mental, de entrenar a los pacientes en técnicas de visualización que potenciaran el tratamiento de la quimio, de la radioterapia en cáncer. Tomó un grupo de mujeres con cáncer de mama, pero intratable ya, 6 meses de pronóstico de vida, y le dijo, bueno, miren, ya no hay nada para hacer desde lo médico. Se me ocurrió esta idea porque tengo esta casuística de pacientes que rompían la estadística y entonces me parece importante probar a ver si yo puedo instalarles esta estructura mental a ustedes y ver qué pasa. Bueno, finalmente
se armó un grupo de pacientes y empezó, esto fue en el año más o menos 1980 y pico, 84, 83, por ahí. Y se sorprendió porque un 30% murió en su tiempo, un 30% vivió más de 2 años, un 30% se curó, digamos, revirtió su cáncer. Resultado, eh, lo publicó y a partir de ahí formó, fundó su propio centro, el centro Simonton, que todavía está. Simonton falleció hace unos pocos años, pero su obra la continúa su hija. Y fundó lo que se llama el enfoque Simonton. Escribió un libro que se llama Recuperando la Salud, que está en español. Yo tuve acceso a ese libro. En una época había una comunidad de gente con cáncer y habían traducido, porque no estaba en español, habían traducido el libro y lo habían escrito a máquina de escribir, tamaño oficio, y fotocopiándolo en español. Y así es el libro que tengo yo. Eh, lo he prestado innumerables veces a los pacientes nuevos con cáncer o con enfermedades severas, porque eso lo extendí después a enfermedades severas. Y yo, no hay paciente de enfermedad severa al que no le transmita el enfoque Simonton y diseñemos junto con él eh, o con ella una visualización especialmente dirigida para su enfermedad. ¿Qué base tiene esto? Bueno, la base es el efecto mente-cuerpo. Los neurocientíficos ya saben que cada pensamiento emite ciertos neurotransmisores y por lo tanto para cada una de las células del cuerpo lo que diga el cerebro es el director de orquesta, es el que dice vamos para allá, vamos para acá. Soy fuerte, soy débil. Yo puedo, yo no puedo. Tengo miedo, no tengo miedo. Entonces, si yo pienso en algo, mis células se dirigen hacia donde yo pienso, obedecen ciegamente las órdenes que le da mi mente. Y si yo puedo dirigir mi mente voluntariamente hacia algún lugar, bueno, hacia ahí van. Por lo tanto, no hay paciente que venga a mi consultorio que tenga una enfermedad severa, autoinmunes, cáncer, neurológicas, con quien no diseñemos una eh, visualización y yo se la grabo en un grabador digital que tengo y se la paso a su celu o por mail. Y esa persona después lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos y seguir esa visualización que está grabada. Idealmente de 3 veces diarias, idealmente, ¿no? Curiosamente al principio lo hacen al pie de la letra y cuando se van empezando a sentir mejor empiezan a abandonar. Y lo hacen 2 veces por día, 1 vez por día hasta que al final no lo hacen más. Esto en el budismo tibetano lo llaman pereza. Y pereza lo definen como la falta de interés por aquello que es virtuoso para uno. Así que bueno. En el año 93 me piden un turno y viene un matrimonio con una nena de 7 años, a la que vamos a llamar María. Un matrimonio que estaba en plena crisis, se estaban separando, resultado era un lío porque se odiaban, se estaban matando, se odiaban, pero vinieron juntos. Ahí los recibo y me dicen, mi nena tiene un osteosarcoma de fémur. El osteosarcoma es un cáncer muy maligno de hueso. Ella lo tenía en el fémur derecho, tercio inferior, cerca de la rodilla del fémur derecho, eh, y le estamos haciendo, estaba tratada en un centro privado de primer nivel, o sea, desde el punto de vista médico convencional era impecable el tratamiento. Hasta ese momento,
el tratamiento convencional era quimioterapia durante 6 meses en dosis gigantescas, dosis mamut. Y después la amputación de la pierna. Y después más quimioterapia. Este era el tratamiento convencional. Bueno, y le voy a contar cómo empieza mi relación, la voy a confesar como un error enorme, pero bueno, mi primer vínculo con la madre fue espantoso, porque la madre me dice, mi hija se va a salvar y va a conservar la pierna. Esto es lo que me dijo, la primera frase que me dijo ella. Entonces yo la miré, sagitariano, italiano, voy al nudo de la cosa y le digo, vos estás en pedo. Así fue la primera frase que le dije. De pedo que podamos salvarle la vida. La pierna está perdida. Así le dije. Y entonces me dijo, no señor, mi hija se va a salvar y va a conservar la pierna. El, el padre, que estaban peleados obviamente, había estudiado 4 años en medicina y me dice, no le des bola, no entiende de lo que estamos hablando. Deja, sigamos. Mientras tanto, la nena había quedado con mi vieja que funcionaba en ese momento de secretaria mía. Quedó fuera del consultorio jugando, qué sé yo. Bueno, así empezamos con la madre, cruzados mal. Y tuvo razón en todo lo que me dijo. O sea que yo estaba equivocado, ¿entendés? Bueno, la cuestión que les comento sobre el enfoque Simonton. Ahora, mi gran problema era cómo hacer que un niño, 7 años, visualice, se siente a visualizar 3 veces por día. Digamos, ¿cómo hago para hacer esto? Esta era mi duda. Y entonces lo que se me ocurrió no fue que hiciera una visualización, fue que dibujara. Y entonces la hicimos venir. Entonces le dije, la consigna era la siguiente. Ella tenía que dibujar su pierna enferma, su tratamiento y su pierna curada. Como si fuera una tira cómica. Primero la pierna enferma, después su tratamiento, después su pierna totalmente curada. Y esto lo tenía que hacer 3 veces por día. De tal manera, su mente iba fijando todo el tiempo esa imagen en su cuerpo. Y yo le decía, esto es lo que está pasando en tu cuerpo. Yo le decía eso. ¿Entendés? Cada dibujo que vos haces, esto pasa en tus células, en tu cuerpo. Ella al cáncer lo llamaba la lastimadura. Y entonces dibuja, imagínate, 3 veces por día dibujaba cada uno en una hoja distinta, 3 veces por día. Y entonces cada semana venía al consultorio y en ese caso yo le revisaba todos los dibujos como si fuera una maestra. Entonces le ponía muy bien 10, felicitado, no sé qué. Yo me guardé los primeros dibujos, imagínate. Eran 3 dibujos diarios, de 3 imágenes cada uno, o sea que eran 9 por día, por 7 eran 63 por semana. Y esto fue a lo largo de meses. Así que imagínate la cantidad de dibujos que se juntaron con María. Entonces, en este libro hay un capítulo sobre el dibujo como técnica de diagnóstico de la situación, porque a veces el dibujo, ¿por qué el dibujo? Porque el dibujo establece un puente entre la mente racional, la mente parlante y lo que realmente está pasando. Entonces a veces desde lo racional nunca te dicen la verdad porque no llegan, no acceden hasta ese lugar. Y entonces no sirve muchas veces lo razonable, lo intelectualizado, eso no sirve, pero te hacen un dibujo y por ahí te tiran un detalle dentro del dibujo que es súper esclarecedor. Entonces yo uso el dibujo como técnica de diagnóstico
eh, como parte del tratamiento en este caso, e incluso como visión de futuro de lo que uno quiere, porque no solamente uso esto para la enfermedad, también lo he usado para situaciones de vida, conflictos, etcétera. Acá en el libro he puesto varios dibujos, este, pero les quiero mostrar el primero. A ver, esta es el dibujo que pone ella la primera vez, donde ella, acá, ella tenía así dibuja su pierna enferma, la pierna derecha, usted por ahí la va a ver invertida, pero bueno, esta era la pierna que era todo colorado esto. Esto pasó a ser blanco y negro en el libro, pero yo después todo colorado. Y ella tenía un catéter colocado, un catéter subcutáneo, porque le iban a pasar 6 meses de quimioterapia intensa. Entonces se les pone un catéter debajo de la piel, que es como una pandereta mínima, por donde se inyecta ahí y entonces ya eso va a una vena mayor. Y entonces ella veía un camino directo desde el catéter hasta la lastimadura, ¿no? Y entonces lo que me dice es lo siguiente, dice, yo imagino que por la guía de suero, por el suero, van a venir bajando un montón de enanitos cargando baldes con remedio y que van a ir caminando desde acá, el, porque el catéter en general se pone acá en el pecho, debajo de la piel, van a venir bajando desde ahí, van a llegar a la lastimadura, la van a rodear y le van a tirar baldazos con remedio y van a curar todo. Y entonces dibujaba esto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí se ve perfecto la nena con el catéter, el caminito, esos son todos esos puntitos, son los enanitos que van caminando hasta la lastimadura y después dibujaba la pierna totalmente curada, ¿no? La pierna no es roja como acá, sino que era totalmente curada, blanca, de color normal. Acá están los enanitos, ahí estoy tratando de ver, ahí están los enanitos rodeando la lastimadura, tirándole el coso y acá está la pierna completamente libre de la lastimadura, que era su cáncer. Bueno, esto pasaba todas las semanas venía María y eh, me traía sus dibujos y yo le ponía muy bien, felicitado, sigue así, felicitaciones a los padres, continúa, te felicito seguí esmerando, ¿viste esas cosas que ponen las maestras? Cada tanto le bajaban los glóbulos blancos casi a cero, porque la verdad que era una quimioterapia feroz. Encima era la época donde no había ley todavía de las enfermedades oncológicas, que hoy te pagan el 100% de la quimioterapia, en esa época no. Entonces ellos tenían un prepago, el prepago le pagaba el 50% de la quimioterapia. Este, la quimioterapia eran $5.000 semanales, más o menos. Si es que, no sé, por ahí estoy tirando cualquiera, pero más o menos costaba eso. Se le abrió una historia clínica municipal fantasma y entonces conseguían droga a través del banco de drogas porque los padres no podían. Vivían en un departamento de 3 ambientes en Villa Crespo. No tenían nada más que eso. Y entonces, bueno, conseguían droga, un lío para conseguir la droga, porque encima era cantidad. El tema es que le bajaban los glóbulos blancos. Y entonces la madre me dice, Roge, porque ella me dice Roge, no me dice Roger, como muchas me dice Roge. Eh, Me dice, ¿cómo podemos hacer para que aumenten los glóbulos blancos? Entonces le pregunto a ella, le digo, mi amorcito, ¿cómo se te ocurre a vos? Y entonces me dice, bueno, mira, dice yo,
Entonces me dice, yo me imagino un dragón que lo tengo acá en el pecho y que empieza, no hace caca, hace glóbulos blancos, dice. Entonces me llena el cuerpo de glóbulos blancos y entonces así lo dibuja. Acá en el pecho se ve el dragoncito y todo el cuerpo inundado de glóbulos blancos, ¿ves? Por supuesto, acá estaba la lastimadura, ¿no? Y todo el cuerpo inundado de glóbulos blancos. Ahí empezaba todo otra vez a dibujar, además de su quimioterapia y su pierna curada, dibujaba su cuerpo lleno de glóbulos blancos. Y curiosamente, más allá de que le daban, ustedes saben que hay inyecciones en medicina convencional, hay inyecciones para aumentar los glóbulos blancos. Más allá de eso, esta piba empezaba a dibujar glóbulos blancos y se inundaba de glóbulos blancos. Lo curioso, año 93. Hoy todo el mundo habla de energía, de la influencia de las emociones en la salud. Año 93 era la nada misma hablar de eso. Por lo tanto, yo iba, ella estaba internada muchas veces, así que yo iba a este lugar de internación y los médicos se asomaban para ver quién era yo, porque además le decía, la madre le decía, al padre casi no lo vi nunca más, la madre era la que estaba todo el tiempo ahí, y la madre me decía, Roger, todo el mundo quiere saber quién sos vos, qué venís a hacer, porque tienen miedo de que le hagas cosas raras, que... Bueno, finalmente llega el momento de la... Ah, bueno, llega el momento que termina la quimioterapia y en ese lugar le indican la amputación. Los padres eran un matrimonio mixto, este, ella era de origen judío, él era católico. Así que bueno, tenía dos abuelos católicos, dos abuelos judíos, ¿no? Eh, entonces la madre me dice, yo no le voy a cortar la pierna a mi hija. Así que empecé a averiguar y le tiraron la data que en Israel había un médico que conservaba, que hacía un injerto de hueso y que conservaba la pierna. Entonces hablan a través de la embajada, hubo toda una movilización de gente, consiguieron... Bueno, finalmente a través de la embajada se le mandó toda la historia clínica a este médico y a Israel, y el tipo dice, bueno, efectivamente se puede hacer, cuesta tantos miles de dólares, pero, le dice el tipo, miren que en Argentina, en Buenos Aires, hay un médico que es traumatólogo, que se llama Múscolo, justamente el traumatólogo que se llama Múscolo, que está en el hospital italiano, que ahora es jefe, creo, no sé si perdí el rastro, pero por ahí, este, y que en el hospital italiano de Buenos Aires está haciendo esto mismo. No, en vez de venirse a Israel, contáctenlo a él, que van a andar viajando hasta Israel si ustedes lo tienen ahí en Buenos Aires. Bueno, finalmente se contactan con él y él le dice, no, bueno, sí es verdad, yo empecé a hacerlo, pero empecé a hacerlo con adolescentes que ya terminaron de crecer. Esta nena tiene 7 años, tiene como 10 años más de crecimiento. Bueno, la cuestión que la madre la fue con las placas, fue con todo, y él ponía las placas al revés. El osteosarcoma da una imagen como del hueso todo agrandado, e incluso a veces como deflecado, como si hubiera estallado una granada, y el hueso de ella después se había enderezado. Entonces él ponía las placas al revés y la madre le dice, está poniendo las placas al revés. Esta placa es de ahora, esa placa es de antes. No, no puede ser. Bueno, dice, ¿la quiere ver a mi hija? La hija era un cascabelito, era una cosa, hasta el día de hoy sigue siendo igual. Este, Cuando la vio se enamoró. Dice, bueno, mirá, nunca hicimos esto con un niño de 7 años, pero nos la vamos a jugar. Así que, ¿qué se hizo? Se midió, vinieron los endocrinólogos infantiles, empezaron a medir la altura de los padres y de los 4 abuelos,
y empezaron a colocarla en tabla y empezaron a estimar más o menos eh, cuánto podía llegar a medir en la vida adulta. Y de esa manera, ponerle un hueso a los 7 años más largo, porque el hueso cadavérico no crece. Entonces, el extremo que le iban a poner tenía que ser un poco más largo, pensando, los huesos crecen por los dos extremos, o sea que en la pierna tenés los dos extremos del fémur y los dos extremos de la tibia. Entonces, había 4 extremos que crecían, pero en ella iban a crecer 3 nada más. Resultado, calcularon cuánto podía llegar a crecer el extremo inferior del fémur de ella. Y en función de eso buscaron un hueso cadavérico chiquito y se largaron a operar. Despelotes en el medio, con quién pagaba, los sistemas de prepagos en esa época eran distintos, entonces el prepago original le dijo, bueno, pero si vos no le amputás la pierna en donde estamos nosotros no te cubrimos la internación en italiano, bueno, cosas que pasaban en esa época, estamos hablando de hace casi 30 años. Finalmente se consiguió todo, lío administrativo, todo, finalmente se opera en el italiano. Cuando yo fui, 5:30 de la mañana, estaba hoy porque era la primera que entraba y iba a ser una operación larguísima. Este, la primera vez que le iban a operar, se había caído un tipo con un parapente de 80 metros de altura, no sé qué. Todos los equipos de traumatología estaban operando en paralelo. Bueno, se suspendió la operación. Después, finalmente, el día que la iban a operar, yo voy a las, no sé si 6 menos cuarto de la mañana, yo estaba en el italiano, en la habitación con esta nena, su abuela, y entonces, claro, ella tenía un despelote religioso increíble, era hija de matrimonio mixto, los, los abuelos católicos le daban un montón de estampitas, y entonces cuando yo llegué, todavía estaba en la habitación que no la habían venido a buscar, y entonces dice, Roge, mirá toda la... Tenían no menos de 40 estampitas debajo de la almohada. Este, entonces me dice, mira todo lo que tengo. Levanta la almohada y tenía todo ordenada las estampitas, una al lado de la otra. Dice, y encima esta, dice, mira esta. Esta es de María Rosa. ¿Cómo María Rosa? Le digo, ¿qué María Rosa? Si esa es la Virgen de María. No, no, no. Es María Rosa, me dijeron. ¿Cómo María Rosa? Estaba la abuela católica en ese momento. Entonces le digo, ¿cómo María Rosa? Dice, no, es María Rosa Mística. Pero ella se creía que María Rosa Mística, Mística era un apellido. Entonces era María Rosa Mística. Este, anécdotas. Y finalmente la entran al quirófano a las, no sé, 6:30 de la mañana se la llevaron. Y a las 8 en punto empezaron a operar. Y cuando salió de quirófano, yo entré, estaba en una sala de terapia de recuperación, había sido, imagínate, le tienen que cortar el tercio inferior de hueso, ponerle el otro, bueno, fue una operación muy grande, muy dolorosa en el posoperatorio. Este, entonces, yo entré, el padre, ella tenía como 3 bolsas de suero, una de ellas era un paralelo con analgésicos de rescate, donde los médicos le habían indicado al padre que estaba ahí en ese momento, si tiene mucho dolor, abrile y le damos una dosis de rescate. Directamente eso manejalo vos, le dice. Y lo que sí, anotá la hora en que le das el rescate. Ok, entonces cuando yo llego, no me acuerdo qué hora era, 9 o 10 de la mañana, cuando entra a la habitación, me cuenta, ella estaba totalmente despierta, estaba jugando. Entonces me cuenta eso, me dice, mirá, Roge, porque hablaba, tenía una vocecita, me decía, Roge, mirá, tengo una cosa que me van a dar para el dolor. Le digo, sacátelo vos, le digo, el dolor. ¿Cómo? ¿Y cómo? Porque encima era aplicada, hacía todo lo que le decía. Y entonces
le enseñé, le decía, mira, vos agarrás el dolor de la pierna y lo tirás por la, había una ventana ahí, lo tirás por la ventana. Cuando tengas dolor, tirá el dolor por la ventana. Y prácticamente no requirió analgésicos posoperatorios. Los médicos no podían creer, decían, no puede ser que no haya recibido rescates. Y el padre le decía, la verdad que no. Pero bueno, aprendió a sacarse el dolor. Una cosa, 7 años, 7 años. En el, posteriormente, le costaba muchísimo, eh, había un tema con el callo óseo, porque claro, había ese injerto, tenía que formar callo, ¿no? Y no formaba. Y entonces eh, estaba re lento en la formación de callo óseo y entonces como una fractura, digamos. Entonces yo le enseñé cómo era, cómo era la formación del callo, ¿no? Cómo las células se van juntando, cómo van fabricando matriz ósea. Y entonces le decía, es como poner ladrillitos en una pared, le decía. Y entonces empezó a dibujar el callo óseo. Entonces eh, ahí ya pone fémur, rodilla, tibia, y ahí está la formación de callo. Y decía, bueno, ese es el sol, ese es el sol que se está formando y que está iluminando la formación del callo óseo. Finalmente, bueno, no voy a dar muchos más detalles porque hubo detalles posteriores. El tema es que hoy María tiene, es del- ella es del 7 de marzo, o sea que ya cumplió años. Ella tenía el 93, 7, o sea que ahora tiene 30 y pico años. Este, mucha gente que la conoce hoy ni siquiera le cuenta la historia. Por ahí la notan que camina un poco distinta, pero claro, al principio le tuvieron que realzar el zapato izquierdo porque la pierna derecha era más larga, porque estaban esperando que fuera creciendo hasta que equiparara. Y finalmente se fue equiparando hasta que al final ya no necesitó realce en el zapato izquierdo, y porque fue creciendo esa pierna, así que hoy lo único que tiene es que por ahí camina de una manera un poco distinta, y nada más. Es una persona que ya recibió su alta oncológica hace muchos años. Esta es la historia de María. Y la historia, bueno, con esa madre quedamos absolutamente íntimos, ¿no? Ligados desde el corazón hasta el día de hoy. Eh, Nos hablamos, que vive acá a 15 cuadras de mi casa, terminó viviendo a 15 cuadras de mi casa. Eh, Estamos permanentemente en contacto por WhatsApp y qué sé yo. Y es cada vez que yo la llamo para su cumple o ella me llama para el mío, o nos encontramos por algo, o voy a comer. La vez pasada, hace un par de años, fui a comer un asado a su casa con su marido y es una emoción imposible de describir cada encuentro o cada llamado o cada contacto telefónico que tengo con esa madre, ¿no? Con María, vamos a llamarla María también. Este, Hemos quedado ligados por esta historia hasta el día de nuestra muerte, seguramente, ¿no? Eh, Finalmente, ella tuvo razón y yo estaba equivocado. Ella de entrada me dijo, se va a salvar y va a conservar la pierna. No sé de dónde sacó esa fuerza, esa polenta. Era una cosa imparable. Eh, Sin esa madre, no sé si hubiera sido la misma historia, pero con esa madre era imposible. La verdad que era imposible.
este, que no terminara bien. Y hemos quedado ligados, como he quedado ligado con mucha gente. Esta es una historia más. Hay gente que no, cuyos casos tuve, miren, tuve otro caso de osteosarcoma, pero ya era una chica más grande, tenía 16 años, 16 o 17, y no era de acá, era del interior. Y sin embargo estuvo viviendo acá como 9 meses porque se trataba en Buenos Aires. Eh, y esa chiquita eh, no anduvo bien, falleció, no anduvo bien físicamente. Ella era otro solcito, era otro solcito, la verdad. Y cada vez que iba nos moríamos de risa y también iba una vez por semana, también como acá. Y trabajaba en un hotel porque ella no estaba internada permanentemente, entonces estaba en un hotel que le daba la obra social porque no era de acá, estaba con su mamá. Y finalmente falleció en su provincia. No, no anduvo el tratamiento, el enfoque Simonton en ese caso, ¿no? Pasaron como, y bueno, después perdí contacto y hace como, no muchos años, ¿eh? Pasaron como 13 o 14 años y hace unos años recibo un llamado telefónico, me dice, hablo con el doctor Rogelio Dovidio, sí, le digo, no sé si se acuerda de mí, yo soy fulana de tal, la mamá de María, de tal provincia. Le digo, "Oh", digo, bueno, tuvimos un reencuentro súper emocionante también y hasta hoy hemos quedado ligados con ella. Bueno, su marido menos, sin embargo, hemos quedado también ligados, este, porque esto es la vida, uno queda ligado igual. Este, no siempre todo anda bien desde el punto de vista físico, pero ustedes saben, yo la vida o la muerte es una cosa casi anecdótica para mí, digamos. Sí, es duro para vivirla con un pariente, pero lo importante es lo que uno haga durante y lo que hicimos con estas dos Marías durante fue una cosa absolutamente maravillosa. Em, Te cuento un caso, el enfoque Simonton. En este caso, niños y adolescentes a través de dibujos. Este, Después, con los adultos, ya no hago visualizaciones como el doctor Simonton lo indicó y hasta el día de hoy no hay paciente con enfermedad severa al que no lo entrene en visualizar su propia curación o potenciar el tratamiento médico convencional. Como ven, las medicinas complementarias no van en contra, por lo menos desde mí, no van en contra del tratamiento convencional, sino todo lo contrario, van a potenciarlo. Eh, María y su madre. Nos vemos la semana que viene. Si te interesa algún tema, mandame por privado después qué tema te interese y vemos si lo puedo armar. Porque estos casos, los temas hay que estudiarlos, no es, bueno, a ver si la próxima habla de tal cosa, no es así. Este, Te mando un abrazo y como desde el año 1989 me despido siempre igual. Que Dios, en cualquiera de sus formas y nombres, nos bendiga a todos. Hasta la semana que viene.